alguna especie se considera en vías de extinción cuando se está enfrentando a un factor de mucha presión que compromete su viabilidad reproductiva y en general su integridad poblacional. Los factores más altamente responsables de la alta extinción en las especies biológicas son la destrucción de los ambientes naturales, entre ellos la deforestación, que puede ser una deforestación total o parcial a través de mecanismos de fragmentación del bosque. En segundo lugar, el factor de la sobreexplotación de las especies. También, de acuerdo con la entidad internacional que por excelencia estudia el fenómeno de extinción en especies, considera que el tráfico de fauna silvestre, la contaminación de aire, suelo y agua y el tráfico de la fauna, del tráfico ilegal de fauna, están en los primeros renglones de los factores que desencadenan el fenómeno de la extinción. Las categorías más importantes que tienen que ver con la cualificación del nivel de riesgo de una especie biológica están relacionadas con su vulnerabilidad, de tal manera que existe una categoría que se denomina la categoría vulnerables. La categoría siguiente, en la que se han adicionado más factores de presión, corresponde a una categoría que se conoce como las especies que están en peligro. La categoría siguiente son las especies que están en peligro crítico, donde se comprometen estrategias reproductivas, donde los areales son muy críticos para el establecimiento y las áreas vitales para las poblaciones. Finalmente, existe otra categoría con mayor nivel de afectación que se conoce como la categoría de especies extintas en condiciones silvestres. Son especies, como el nombre lo dice, que solamente están en condiciones bajo determinadas condiciones de conservación. Finalmente, pues están las especies que realmente ya están extintas, que no hay registros y que el dato del último individuo que pertenecía a esa especie realmente ya desapareció. Aparecen listados 28.000 especies en el mundo, entre plantas y animales, que tienen algún nivel de riesgo. Entre estos grupos, particularmente animales, el 41% corresponde a los anfibios, al grupo de las ranitas y los sapos. El 30% hay un grupo muy vulnerable y sensible que es el grupo de las rayas y los tiburones. El 13% corresponde a las aves. Bueno, en Colombia oficialmente se conocen aproximadamente unas 600 especies. De esas 600 especies, 480 especies corresponden a especies animales que tienen algún nivel o riesgo de extinción. Tal vez el grupo más sensible es el grupo de las aves. El fenómeno de la extinción a nivel nacional es posible que se minimice a partir de políticas de conservación que contemplen acciones muy robustas que permitan preservar áreas naturales, porque en estas áreas se encuentran focos poblacionales importantes que pueden asegurar el mantenimiento de las especies. Existen otros planes de conservación para especies un poco más afectadas, como es el caso del caimán llanero, una especie que está en peligro crítico y que de alguna manera necesita algún tipo de asistencia de orden operativa y técnica que tenga relación con la obtención de huevos neonatos, levante de juveniles bajo condiciones de zoocría especial y finalmente liberación o reintroducción de individuos en áreas naturales o que pueden estar habilitadas para recibir estas especies con individuos que puedan tener una minimización de los factores de presión. Dos grupos de investigación existen en el Instituto de Ciencias Naturales que enfrentan directamente el problema. Es el grupo de investigación sobre conservación de la vida silvestre, creado en 2011, y el grupo de conservación y de biodiversidad, liderado por el profesor Orlando Rangel, que a través de sus seriados de Colombia Diversidad Biótica se contempla el fenómeno de las amenazas
sobre la vegetación y de las faunas regionales y de los ecosistemas. En esta experiencia, la universidad ha jugado un papel protagónico porque ha permitido generar conocimiento, colaborar en la estructuración de los colectivos que tienden a identificar especies amenazadas y finalmente socializar ante la sociedad colombiana un problema tan neurálgico como es el problema de la extinción biológica. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.